Segundo, hermanos, es la expresión que Jesús, ¿a dónde le remite? Es conocedor, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la religión. El verso 26 dice que está escrito en la ley. ¿Conoce la ley de Dios? La debe conocer, porque Jesús le dice cómo lees. De una otra manera la lees y la interpretas. Eso es una realidad que se tiene. Como hoy día la mayoría tenemos un ejemplar de la Biblia, ya sea físico o electrónico. Y tercero, hermanos, esta realidad que dice el Señor en el verso número 28, ¿has respondido bien? O sea, ¿conoces lo que estás diciendo? Bueno, porque el que no sabe, hermanos, pues él como el que no ve, dice el dicho, ¿verdad? De eso tenemos que tenerlo muy presente, hermanos. Bien, como esta realidad nos presenta que no estamos hablando de un indocto, estamos hablando de un hombre profesional en la materia, un hombre, hermanos, que en un sentido, ¿verdad?, tiene un grado académico. No se nos dice un trasfondo mayor, pero ni nombre de él, pero sí se nos especifica que es un intérprete o es un maestro. Ahora, en esta primera intervención tengamos presente que meditaremos un poquito sobre los aspectos elementales de las Escrituras. Estoy tomando como punto de referencia esa expresión, la ley. ¿Sí? ¿Conoces la ley? Entonces, en ese aspecto, hermanos, 3 preguntas de entrada que debemos de hacernos es, si entenderemos aspectos elementales de las Escrituras, ¿la conocemos? ¿Conocemos las Escrituras? ¿Qué sabemos de las Escrituras? ¿Qué utilidad hemos encontrado en las Escrituras? Entonces, sabemos que sabemos de ella, ¿no? ¿Hasta dónde hemos profundizado? ¿Hasta dónde conocemos? ¿En verdad es útil? Bueno, ¿de qué me ha sido útil la Escritura? ¿Por qué, hermanos? Porque este texto nos va a dar pauta a hacer ese diagnóstico o ese balance. ¿Por qué? Bueno, primero, hermanos, sabemos de ella, sí. Las conocemos, y ¿qué sabemos de ella? Tenemos que aprender a entender un conocimiento general, pero también tener un conocimiento específico de la misma. Pero no solo ello, sino también un conocimiento vivencial, práctico de las Escrituras, hermanos. Y bueno, partimos del personaje que menciona aquí, el verso número 25, es el maestro de la ley, el cual se levantó. Eso quiere decir que tenía confianza, tenía seguridad, dijo, yo me atrevo a pararme delante de Jesús y preguntar. Cuando tenemos a alguien enfrente, hermanos, que sabemos que sabe, pues no cualquiera se para y le dice, a ver, dime acá. No cualquiera, porque hasta para formular una pregunta uno tiene que aprenderla a hacer o a realizar, ¿sí? Porque bueno, entonces, como decimos, no podemos preguntar nomás porque sí, sino este personaje tenía seguridad de lo que quería conocer según él. Pero bueno, de entrada, hermanos, aquí hay un señalamiento. ¿Cuál era la intención de este personaje según el verso 25? La intención era probarle, hermanos, ¿sí? O sea, quería en un sentido comprobar o saber, más de lo que sabía de la Escritura, saber si verdaderamente Jesús sabía lo que decía, sabía lo que enseñaba. O en sí, hermanos, recuerden que a Jesús no se le tenía en estima, en el sentido de que no había sido preparado en ninguna escuela rabínica, con ninguno de los maestros judíos. Entonces, en un sentido infiero, hermanos, que se ponía en tela de juicio, en tela de duda sus enseñanzas. ¿Sí? Entonces, pues ¿cómo es posible que no sepa si yo fui a una de las mejores universidades y él viene de un pueblito? ¿Cómo es posible que me quiera enseñar a mí, verdad? Entonces, todas esas cuestiones las que tenemos que tener presente. Entonces, quiero hacer una comparación, hermanos, en base a lo progresivo que puede ser el entendimiento de las Escrituras. Bueno, quiero hacer una comparación entre 4 maestros. El primero es este maestro de la ley. El segundo va a ser, hermanos, un hombre principal que se le conoce como el joven rico. El tercero quiero citar uno del Antiguo Testamento que se llamó Esdras, que también era un escriba
diligente de la ley de Dios. Y finalmente quiero hacer el maestro de maestros, el maestro por excelencia llamado Jesús, con el que, sin presentarse como maestro, es el maestro de ese maestro de maestros, ¿verdad? No tanto aquí como título, sino en la vida como tal. Bien, ¿por qué todo ello, hermanos? Bueno, porque tenemos un texto práctico donde el Señor, hermanos, nos quiere que vayamos, dimensionemos el entendimiento, el conocimiento que tenemos de las Escrituras. El primero, hermanos, pues el mismo texto nos lo va a decir que este intérprete de la ley conocía las Escrituras, ahora sí, en relación a las Escrituras, las conocía, pero no las entendía. Las conocía, pero no las entendía. Infiero ello en el sentido del texto bíblico que nos presenta. Hace una pregunta, Jesús le dice que está escrito, ¿cómo lees? Y la pregunta que él va a hacer, bueno, según él no, aunque el texto dice también la razón por la cual dijo, ¿quién es mi prójimo? En algún sentido pareciera ser que no las entendía, como que quería precisarla, especificarla. Pero el mismo texto va a decir en el verso 29 que esa pregunta la hizo para justificarse. O sea, no podía quedar mal ante Jesús porque el maestro era él. ¿Cómo va a ser que Jesús supiera más que él en ese sentido, verdad? El intérprete, hermanos, el mismo Jesús va a ver, veamos allí. Él responde, y es donde sabemos que sí las conocía. El verso número 27 es la evidencia. Él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. Eso es algo que ya conocía él. Recordemos que era parte de las enseñanzas de Jesús, tanto en Mateo 22, 34 al 40, como en Marcos 12, del 28 al 34. Ya Jesús había dicho que el resumen de la ley o el resumen de los 10 mandamientos consistía en estos dos grandes mandamientos: el amar a Dios y el amar al prójimo, hermanos. ¿Cómo aterriza la Escritura? Bueno, ante esta sentencia de conocimiento del saber, hermanos, Jesús les dice, bueno, vamos a dimensionarla. Verso número 28 le va a decir, le dijo, bueno, si tú la sabes, entonces el verso 28 le dice, has respondido bien. Agregándole, haz esto y vivirás, ¿verdad? Entonces, algo, hermanos, que las Escrituras, para entenderse, pues se tienen que vivenciar, se tienen que aplicar, creer sobre todas las cosas en nuestras propias vidas. Podemos quedarnos en este rubro, hermanos, conocerlas, pero no entenderlas en ese aspecto. Entonces vamos a darnos a la tarea, lo primero es ello, ¿no? Vamos a conocerlas y entenderlas. Sí, ahí están los mandatos, pero ¿qué indica esto? Entenderla es, bueno, ¿y cómo amo a Dios? ¿Y cómo amo al prójimo como tal, verdad? Ambas cosas están allí. Sí, esto es en cuanto al intérprete de la ley. En base a ello quiero hacer la comparación con el joven rico. En lo personal observo una marcada similitud de este relato, de estos intérpretes o maestros de la ley. ¿Sí? Este segundo, hermanos, que en el mismo Lucas nos lo va a presentar en el capítulo 18, del 18 al 23, se va a presentar a Jesús y el joven rico. Inicia con la misma pregunta. Jesús hace el mismo tratamiento, lo remite a la ley y luego lo manda, haz esto y vivirás. Obsérvelo. El verso 18 se presenta, Lucas 18, 18, cierto hombre principal. Es decir, estamos hablando de alguien que tiene una posición social, rabínica o religiosa, en ese sentido. Hace la pregunta igual, similar, ¿qué haré para obtener la vida eterna? La única diferencia es que este sí le llama a Jesús maestro. Ahí dice el texto, maestro, ¿qué haré? ¿Sí? Para obtener la vida eterna. Pregunta similar a la que hizo el otro intérprete. El verso número 20 les vuelve a decir, bueno, tú conoces los mandamientos, y les dice cuáles. Bueno, no cometas adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
Y la respuesta de este personaje, como al anterior, sabía que se debía amar a Dios, se tenía que amar al prójimo. Ahora dice de la siguiente manera: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podemos decir que tenía un progreso, una progresión mayor que la otra, puesto que sí las conocía, y el texto dice sí las cumplía, pero aquí hay algo que podemos decirle: pero no las vivía. Las conocía, las cumplía, pero no las vivía. Pareciera ser que cumplir y vivir fuera lo mismo, pero recordemos que el desenlace de este relato bíblico es cuando el Señor le dice: bueno, lo he guardado, bueno, vamos a tu prueba final. Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Ven y ahora sígueme, ¿no? Que esta sea tu regla de fe y práctica, que esto sea tu modo de vivir, y en base a ella quiero que lo hagas. Al oír estas cosas, dice el verso 23, se entristeció mucho porque era muy rico. Entonces, hasta allí llegó. Sí las conoció, las cumplió, pero no las vivenció. Esa es una realidad, hermanos, ¿sí? Sí podemos hacer las cosas mecánicamente, porque se nos ha enseñado, porque sabemos que así son y así se hacen, bueno, pero hasta allí, pero no tiene una trascendencia en nuestras vidas. Simplemente, hermanos, se entristeció, dice el texto, y pues se dio la vuelta y se regresó. No estuvo dispuesto a dimensionar las Escrituras en su vida. Empezamos con el que las conoce, pero no las entiende. Ahora otro que sí las conoce, las cumple, en un sentido las entiende, pero no la vive. Hay un tercer ejemplo. Vamos a Esdras 7. Esdras, libro de Esdras, Antiguo Testamento. Dos realidades, hermanos. Esdras 7:6 nos va a decir quién es este personaje, cómo se llama, cuál es su oficio y la manera en que lo ejecuta. Pero también, hermanos, habla de una descripción de lo que se conoce, y luego se nos va a precisar qué es lo que él interioriza. Dos textos: Esdras 7:6 y Esdras 7:10. El primero, ¿qué se nos dice de Esdras? Hay dos cosas que el texto va a precisar ahí, hermanos. Esdras es un sacerdote, pero se le conoce también como un escriba versado en la ley de Moisés que el Señor Dios había dado. Y vean que no solo guarda una relación con la ley de Dios, también guarda una relación con el Dios de esa ley, porque dice que la mano del Señor estaba con él. Entonces tengamos presente ello. Ahora, ¿cómo él interioriza esa ley de Dios? Verso 10. Hay tres cosas que se presentan en el texto, ¿verdad? Esdras había preparado su corazón: una, para indagar, para cumplir y para enseñar, hermanos. Bueno, tengamos presente esta realidad que nos presenta el texto. Porque, hermanos, bueno, había preparado su corazón. Recuerden que cuando Dios le daba o le dio la ley a Moisés y luego se la dio a transmitir al pueblo, si no mal recuerdo es Deuteronomio 6, verso número 6, que le dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y luego las repetirás, pero antes de que se las digas a otro, primero deben estar sobre tu corazón. Y Esdras había preparado su corazón. En otras palabras, hermanos, no solo quería memorizar las Escrituras, también quería interiorizarlas, ¿sí? Porque puede haber un conocimiento muy teórico en relación a las Escrituras. Y esta primera intervención, hermanos, le he llamado aspectos elementales, porque la ley del Señor o la palabra del Señor tiene que ver con el nivel práctico, con el nivel teórico, con el nivel práctico también. No solo en saberlas, sino también hacerlas. Ambas cosas deben de estar allí y ligadas una para con las otras. Considero que aquí hay un avance con el antecedente de Esdras, hermanos, porque sí, se nos dice que las conocía, las cumplía y las transmitía. ¿Sí? Conocía, cumplía y transmitía. Esto nos va a indicar otra realidad, que en realidad sí las vivía, hermanos. ¿Sí? Conocía de primera fuente
el propósito y la finalidad por la cual las Escrituras estaban. Bueno, muchos tenemos que ser conscientes, y aquí es donde tenemos que meditar y aplicar en qué nivel estoy yo. Las indago, las cumplo y las enseño. Sí, porque pues ya el grado de enseñarla ya tiene una mayor exigencia. Y esto indica que no solo saber teóricamente, sino vivencial, experiencialmente, hermanos, lo que el texto de la Escritura nos presenta. Y como le dije al de inicio, quiero hacer la relación con el cuarto maestro. Tres son maestros y las tres hermanos podían enseñarla y estaban habilitados y capacitados para hacerlo. Veamos la valoración que se hizo de Jesús. Después de la parábola de los dos cimientos, lo que es el cierre del Sermón del Monte, se hace una valoración de lo que Jesús enseñaba, cómo enseñaba, y bueno, hermanos, el crédito que le dieron a lo que él enseñaba. Libro de Mateo 7, versos 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. El texto de la Escritura nos presenta lo siguiente. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una comparación entre Jesús como maestro y otros maestros, en este caso los escribas. Y la diferencia la marca allí, que les enseñaba como quien tiene autoridad. Tenía todo el peso teórico y todo el peso práctico. No en vano en Juan 13 Jesús dijo: ejemplos os he dado para que como yo hice vosotros también hagáis. Jesús no solo enseñaba diciendo, sino también haciendo. Entonces ambas cosas deben de estar siempre tomadas de la mano, hermanos. Ahora, regresemos tantito a Lucas 10 del 25 al 37 y tomemos en cuenta el sentir de esta parábola, de esta enseñanza, hermanos. Recuerden que habían gente capacitada y habilitada que dentro de la parábola Jesús enseñó, ¿verdad? Que estaba allí el sacerdote, estaba también el levita y el samaritano. Pero hay dos acciones que se califican. Una, hermanos, aquel que miró y pasó de largo, dice el texto. Entonces, conocía lo que tenía o debía hacer, pero no lo hizo. Hasta allí quedó solamente su conocimiento teórico. Por eso el tema en general va a ser más allá del saber o más allá del solo conocer. ¿Hacia dónde queremos llegar, hermanos? Entonces, bueno, quiero emplear esta palabrita que se titula, que la identifico como competencia. Tenemos que generar o crear, desarrollar competencias piadosas. Competencias piadosas, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Escritura no se queda en ese nivel teórico. Dice, a fin de perfeccionar, a fin de hacer cabal al hombre, a la mujer de Dios. ¿Con qué fin? Para buenas obras. Eso tiene que ver con nuestro ser y con nuestro hacer, hermanos. Esas competencias piadosas que tenemos que desarrollar. No todos sabemos hacer, hermanos. A veces hay situaciones donde de verdad no sabemos qué hacer. No dudemos que nos va a pasar lo del sacerdote o el levita, que nos quedamos pasmados, fríos, inertes, sin saber qué decir, sin saber cómo actuar. Estamos en un formato a veces académico teórico que de ahí no sabemos. Hoy día recuerden que las escuelas están usando un término llamado aprendizaje significativo. Que esa palabra verdaderamente toque el ser, a la persona, que sea útil ese conocimiento para el diario andar, para el diario
vivir. Que en la escuela me enseñaron 2 más 2 es 4. Bueno, está bien. Pero cuando tú vayas a la tienda, cuando tengas que hacer cuenta, cuando tengas que hacer un cálculo básico de lógica o de matemática, pues lo puedas desarrollar o desempeñar, hermanos. Entonces, hacia allá queremos llegar. Que no nos quedemos en ese nivel teórico, como pasó con este maestro de la ley, que solo preguntaba para probar al otro, pero no para dimensionar la enseñanza que verdaderamente tiene que ver con la vida que a Dios le agrada. En sí, esta competencia piadosa la toma en cuenta, hermanos, porque Jesús no solo le dice está bien. Observemos las 2 dimensiones. La primera, hermanos, el verso 28 nos habla lo teórico y lo práctico. Obsérvelo. Primero, ante la respuesta de conocer que se debe amar a Dios y se debe amar al prójimo como a sí mismo, la primera parte del verso 28 dice claramente, has respondido bien. ¿Sí? Has respondido bien. Le dio su palomita, le dio su like, su examen es excelente. Pero se quedó allí. ¿Qué le dice luego? No solo has respondido bien, ahora sigue diciendo lo mismo. Haz esto y vivirás. ¿Sí? Haz esto y vivirás. Es muy preciso, contundente lo que Jesús le dice. Puntualmente le dice, haz esto. ¿Sí? Ama a Dios y ama al prójimo. Cumple con tus deberes religiosos. Para nosotros sería cumple con tus deberes cristianos. Amar a Dios y amar al prójimo como tal, hermanos. Es que sí, porque de verdad la religión, si hablamos el término de religión, esa vida piadosa que de Dios tenemos y que Dios nos da, y que a Él le agrada la manera como la practicamos, reitero, tiene sus aspectos tanto teóricos como prácticos. Y quiero amagar este punto con la lectura del libro de Santiago 1:27. Santiago 1:27, todo en el capítulo 1 con anterioridad da gracias a Dios porque la palabra de Dios ha hecho renacer y nos ha permitido nueva vida. Ya ha instado Santiago a estas alturas el ser oidores y ser hacedores. Y al llegar a este capítulo 27 les dice, la religión pura y sin mácula es esta. En otras palabras, en esto consiste. ¿Y en qué consiste? Dice el texto. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. No solo tiene que ver con el hacer, también tiene que ver con tu ser. Importa lo que haces, pero importa lo que vives. Porque a veces nos quedamos en ese aspecto, nada más sí lo hago, pero no lo vivo. Y es lo que no debemos, hasta allí debemos de superar esta realidad. Partiendo del pasaje que estamos en cuestión y que vamos a estar abordando, hermanos, es ello, saber y hacer. Ambas cosas deben de ir conjuntadas, vivenciar nuestros conocimientos. Y bueno, en este rubro, hermanos, el relato bíblico va a iniciar de la siguiente manera. Inicia preguntando, ¿qué haré? El libro de la parábola, ¿verdad? Lucas 10:25, inició preguntando, haciendo maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Jesús le responde, haz esto y vivirás. ¿Quieres la vida eterna? Cumple los mandamientos. Pues sabemos, hermanos, que pues es por el favor y por la gracia de Dios que podemos verdaderamente vivir como Dios manda. Pues este es el gran reto para nosotros, ir más allá del saber. Y de entrada, hermanos, asimilar y comprender, conocer, cumplir, transmitir y vivir.
Todo ello es parte del paquete. Porque de lo contrario, hermanos, conocemos, pero nuestro conocimiento simplemente nos sirve para envanecimiento, para orgullo, para vanidad, pero no pasa de allí. Solo para humillar y sobajar a otro, para decirle yo sé más que tú. Ese conocimiento, hermanos, es infructífero. Entonces Jesús dice que ese conocimiento, el conocimiento verdaderamente transforme, renueve y cambie. Recordemos que tiene que ver con la vida, y cierro con ello, ¿verdad? Porque Jesús así lo dijo: el hombre no solo ha de vivir, no solo necesita del pan, también necesita de la palabra. Ambas cosas deben de estar allí, hermano. Saciemos nuestra necesidad física, pero también necesitamos saciar nuestra necesidad espiritual. Que Dios nos siga dirigiendo en este rubro.